histaminosis, ¿ya? Por ejemplo, esa enzima está en el intestino. Hoy en día tenemos cómo medirla, sí, se la mide en el laboratorio. No es una prueba económica, pero sí se la puede medir. ¿Y qué hacemos aquí? Si el paciente tiene déficit, el que tiene déficit en lactasa es muy probable que también tenga déficit en la DAO. Se la suministra. Hoy en día hay DAO para administrar al paciente, sí. A veces el paciente quiere saber si su déficit es genético o no. También se hace la prueba genética para ver si es o no tiene el, ¿qué se llama? Defectuoso el gen de la DAO. Polimorfismo se llama eso, ¿no? Polimorfismo genético, lo puedes saber. Pero ahí es un ejemplo de una enzima que puede estar en falta en intestino. ¿Qué otros órganos tienen enzima para biotransformar? La sangre tiene estearasa, ¿ya? Saliva también tiene algunas enzimas que pueden biotransformar. Sin embargo, ¿por qué el hígado es el más importante? Casi te mataste, ¿eh? Casi lo mataste a tu hígado. Yo hago clase de portugués ahora los sábados a la tarde de 3 a 7 en mi tiempo libre, ¿no? Llegué tarde, pues yo leía a las 4 de la clase, estaban todos callados. Abro la puerta, mira todo, una gradilla, me caigo encima y le digo perdón, me digo, soy la más grande de la clase, llegué tarde, casi me mato, interrumpí la clase, no va a volver a pasar. Ahorita me he hecho acuerdo de eso. Llegué, ya no se nunca se va a olvidar el profesor, ¿no? La que se cayó el primer día de clase y que llegó tarde, ¿no? Ya que es un bueno, volvemos al hígado. Mayor número de enzimas en el hígado. ¿Por qué es más importante? Por ese motivo, en el hígado tenemos más de 80 enzimas, hasta 100 inclusive de biotransformación. Teníamos dos fases. Preparamos al fármaco para ser eliminado. Preparamos al fármaco para ser eliminado. ¿Qué tendría yo que hacerle al fármaco para que se elimine? Si él cuando se absorbió era liposoluble, por eso tenía que atravesar membranas o barreras. Todo vía oral, vía vena porta al hígado primero, no negociable. Por otras vías puede evitar el fenómeno de primer paso hepático. ¿Cuáles eran de fase 1? Avanzamos, esto ya no. Entonces repaso nomás. Oxidación, reducción y la hidrólisis. Y la decarboxilación también, que es quitarle grupos carbono. Es hacer las moléculas mucho más pequeñas. ¿Qué ocurría en fase 1? ¿Qué ocurría en fase 1? Generalmente, no siempre se inactiva el fármaco, pero a veces se forman metabolitos activos y tóxicos. Y si hay un metabolito activo y tóxico, ¿qué puede pasar? ¿Qué tiene que pasar? Fase 2, y la fase 2 recién lo va a biotransformar. Bien. Otros fármacos se activan en fase 1, por ejemplo, ¿cuál? El enalapril es inactivo, pasa a enalaprilat y recién inhibe a la enzima convertidora de angiotensina. O sea que esos fármacos sí o sí necesitan de fenómeno de primer paso hepático. Luego las reacciones de fase 2 se llamaban de conjugación. ¿Con quién se pueden conjugar? Con la glicina. La glicina es un aminoácido no esencial. La glicina entra en equilibrio con el ácido glutámico y cuando ya se está yendo por el ciclo del amonio vuelve a rescatarse y recircula. Esto es una glicinación. Con el ácido glucurónico, glucurono conjugación. Glucurono conjugación. El 50% de los fármacos administrados por vía oral sufren glucurono conjugación, por lo menos la mitad. Muchos de ellos ya han recibido su fase 1 de biotransformación. Luego, uno muy importante es la sulfatación. Sulfatación es la combinación con el ácido sulfúrico. Todos los fármacos liposolubles sufren sulfatación. La
sulfatación es un mecanismo importante de biotransformación. Lo usan mis alimentos, lo usan mis hormonas. ¿Ya? ¿Puede haber en estas enzimas polimorfismo? Sí. ¿Qué es polimorfismo? Que tenga alterado algún gen de una de las enzimas y ella no funcione bien. Es el ejemplo de un paciente que se toma una taza de café y no va a dormir hasta mañana, si se lo toma en la noche. Y el otro paciente se toma su cafecito y con eso se va a dormir siempre. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Mecanismo generalmente de biotransformación. Un metabolizador rápido se toma su café y se puede ir a dormir. Y el metabolizador lento se toma su cafecito en la noche y no va a dormir hasta mañana. ¿Ya? ¿Hay diferencias? Sí. ¿Cómo se llaman esas diferencias? Son los polimorfismos genéticos. Hoy en día ya se estudia más el tema de polimorfismo. Una de las primeras clases, si no fue la primera, yo les decía que hoy ya se puede estudiar el polimorfismo que tiene uno de su propio metabolismo frente a los diferentes fármacos. Está ese estudio de polimorfismo genético, donde tiene la lista de los fármacos por grupos terapéuticos: antibiótico, antihipertensivo, anticonvulsivante, ansiolítico, para ver tu organismo cuáles biotransforma bien, cuáles son los ideales, los intermedios y los que biotransforman muy mal. Eso se llama polimorfismo genético, eso ya lo podemos saber. ¿Qué estamos estudiando en ese estudio? ¿O qué estamos investigando en ese estudio, en esa prueba? ¿Cómo son las enzimas de ese paciente? ¿Okay? Bien, ¿qué más tengo acá? Sulfatación, por ejemplo, el estrógeno sufre una sulfatación. El estrógeno, ¿cuántos estrógenos hay? Estradiol, estriol y estrona. ¿Cuál es el que puede hacer mitogénesis y ser maligno? No es que siempre lo va a hacer, pero tiene la capacidad de hacerlo. La estrona. El estriol, cuando pasa a estrona, esa estrona sí me puede hacer alteraciones y hacer un CA. ¿Siempre va a haber estrona en mi cuerpo? Sí. Más, de acuerdo a cómo se biotransforme, puede o no hacer reacciones mitogénicas y hacer un cáncer, por ejemplo. ¿Ya? Sulfatación, por ejemplo, el estrógeno sufre sulfatación en el carbono 2, en el 4 y en el 16. Lo hace en el 4, lo hace en el 16, se biotransforma, no molesta y se va. Pero si sulfatación la hace en el carbono 2, esa estrona va a ser cancerígena. ¿Está bien? Entonces, ¿con quién se combina acá la sulfatación? Con ácido sulfúrico. ¿Ya? Con ácido sulfúrico y usa glicina también para esa biotransformación. Con el ácido nítrico, nitroconjugación. Con el ácido nítrico sufre nitroconjugación y con el ácido acético sufre acetoconjugación, acetilación o acetoconjugación. Y hay uno muy importante que se llama metilación. ¿Qué es metilación? La combinación con grupos metilos, CH3 son los grupos metilos. ¿Ya? ¿Esta metilación es importante? No, es re importante. ¿Por qué? Porque los grupos metilos y la metilación son los que apagan o encienden mis genes. ¿Ya? Apagan o encienden mis genes. Esta es mi célula. Yo tengo una carga genética. Aquí están todos mis genes, con todos mis cromosomas. Si yo me hago una carga, un estudio genético, me pueden decir las probabilidades son altas de hacer diabetes, hipertensión, cáncer de mama, depresión, Alzheimer. Esa es mi carga genética. Más, ¿será que toda esa carga genética yo la voy a desarrollar? ¿De qué depende? Ya.
va a depender de cómo mi organismo lo apaga ese gen o lo enciende. La carga genética de todo es no negociable, ya la tienen y es lo que les tocó, les guste o no les guste. Más va a manifestarse, se llama encender el gen, de acuerdo a al grado de metilación que tiene gran parte a nivel hepático. ¿Okay? O sea que estos genes se pueden encender o se pueden apagar. ¿Quién es un gran responsable? La metilación, fase 2 de biotransformación hepática. Esa metilación, ¿de qué va a depender? Esa metilación utiliza la cisteína, la metionina primero, que es un aminoácido esencial que tiene que entrar a un ciclo, y esa metionina que entra a ser biotransformada deberá rescatarse como cisteína en el organismo y no como homocisteína. Por lo tanto, la homocisteína la van a buscar. La homocisteína, si yo le pido a mi paciente, va a ser un marcador de cómo él está metilando. ¿A quién se lo pedimos? Pacientes con estrés oxidativo alto, pacientes añosos, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, porque él me va a decir cómo está metilando, cuáles son sus valores. Paciente joven hasta 12, mientras más chiquita mejor. La homocisteína, adultos mayores arriba de 70 hasta 16, ¿ya? Entonces él me está hablando de cómo está el silenciamiento de los genes, porque ¿qué es lo que voy a medir con homocisteína? Reacciones de metilación. Y la metilación, ¿para qué me sirve mi organismo? Encender o apagar genes, ¿ya? La cardiología la usa la homocisteína sin saber mucho para qué, la usa como marcador independiente de riesgo cardiovascular. Marcador independiente de riesgo cardiovascular. ¿Tiene lógica? Sí. Pregunto, mi paciente no está metilando bien. Van a buscar metilación. Yo no voy a entrar en tanto detalle bioquímico, ¿ya? Van a buscar un poquito. ¿Y la metilación de quién depende? Depende de 3 enzimas cuyo activador nutrigenómico, ¿qué es activador nutrigenómico? ¿Quién es su nutriente que las hace fuertes a esas enzimas? Vitamina B6, vitamina B9 y vitamina B12. Vitamina B6, vitamina B9 y vitamina B12. Por eso es que muchos dicen, a ver, hagamos una fórmula protectora hepática y le dan complejo B. ¿Por qué? Porque el complejo B, B6, B9, B12, va a favorecer la metilación y apagar los genes. ¿Es uno de los componentes hepáticos importantes? Sí. Y si lo que yo quería era donar electrones, bueno, eso ya lo voy a hablar enseguida. ¿Cómo usamos estas vitaminas hoy? ¿Cómo se llama la B6? Piridoxina, piridoxal. La B9, el ácido fólico. Y la B12 es la cobalamina, oceanocobalamina. Ya. Resulta que estas 3 vitaminas, al pasar por el hígado, me roban los grupos metilos. ¿Qué estamos haciendo hoy con muy buena respuesta en los pacientes? Vamos a utilizar los 3 factores B metilados. Y sí lo podemos hacer preparar porque todavía no hay listo. Piridoxal como grupo metilado, como un piridoxal fosfato. La B9, el ácido fólico, ya no se usa ácido fólico. Acá siguen dándonos, quiere embarazarse. Vamos a evitar la malformación en el tubo neural, vitamina A, ácido fólico. No es bueno para el organismo. El ideal es el metilfolato. ¿Ya? Hace mucho que ya no usamos ácido fólico y lo ideal es metilfolato. Sigue habiendo las vitaminas. Todo es un marketing, ¿no? No es que el que hace vitaminas quiere
se estudió todo, quiere el bienestar. Aquí vamos a usar metilfolato, que incluso lo tenemos en ampollas ya activado. Y la B12, metilcobalamina. Creo que aquí lo que tenemos emergencia ahí en el secundario, y yo soy ya estamos en la tercera. Justo yo salía de mi condominio y de mi vecino, yo soy 301, yo soy 303, un médico urgente y yo no lo leí, me llamaron mi vecino, pero no iba a llegar a la clase, pero ya era mi brazo, sí. Ya está. Vamos. Metilcobalamina. Esto es lo ideal. Estas reacciones de metilación son extremadamente importantes. ¿Pudiera yo decir que paciente que tenga homocisteína más baja será un preventivo de cáncer o no? ¿Pudiera decir que pacientes con metilación baja, que es homocisteína baja, tiene menor probabilidad de desarrollar enfermedades que trae genéticamente? ¿Sí o no? Sí, porque él es el apagador de los genes. ¿Está clarinísimo? ¿Qué tengo que hacer en ese hígado? Donar grupos metilo. ¿Quién es un buen donador de grupos metilo? Todos los glicinatos. Glicina es un aminoácido que acá sufre una glicinación y él es un excelente donador de grupos metilo. ¿Quién más me va a ayudar en esa desintoxicación hepática? La silimarina. Si ustedes ven todos los hepatoprotectores, hepato no sé qué va a tener? Las 3 vitaminas B, silimarina, que eso ya lo utilizamos y ya viene incluso en fórmula. Vitamina C, que va a ser un dador de electrones. Bien, entonces esta conjugación lo que va a hacer es preparar el fármaco para ser eliminado. ¿Qué enzima importante tenemos a nivel hepático? La glutationa. ¿Les hablé de esto o no? ¿Sí o no? Glutationa peroxidasa. ¿Qué viene a hacer la glutationa peroxidasa? Resulta que sí, es una enzima que hace biotransformación, pero es una enzima antioxidante. Y yo hablo de antioxidante porque hay oxidación, ¿verdad? ¿Quién te oxida? ¿Quién te oxida? ¿Ah? Lo ero es el producto de la formación. El oxígeno. ¿Y respiramos oxígeno? Yo creo que llegaste tarde y acalorado. ¿En qué estás hablando? Estaba corriendo la tarde. A mí no me consta. Adivine, buen adivinador. El oxígeno me oxida, pero si yo no tengo oxígeno no voy a vivir. Y pongo una manzana ahorita y la dejo en mi mesada, partida por la mitad, ¿se oxida o no se oxida? Ustedes igual, yo también. ¿Qué tiene que ocurrir acá? Resulta que este oxígeno, 98% va a ir, o 95%, del 95 al 98%, se va a ir para ciclo de Krebs y va a transformar ese oxígeno en dióxido más agua, ¿sí o no? Hasta ahí no hay problema, no me oxida, porque encontró a dónde ir a trabajar y dar electrones. Pero este 2 a 5%, ¿qué va a ocurrir con ese oxígeno? Ese oxígeno pierde un electrón y se forma el ion superóxido. Ese es un radical libre. ¿Qué es radical libre? Es una molécula que tiene un electrón, apenas uno, desapareado en la última órbita. Es diferente. Este es el ion superóxido. Ahí empieza la oxidación. Ion superóxido. Bien estudiado esto, ¿ya? Porque ustedes tienen que manejar bien oxidación, antioxidación. Este es el oxígeno que yo respiré. Gran parte llegó a ciclo de Krebs, no dejó molestias, se va como dióxido y agua. Pero hay una pequeña porción que pierde un electrón
Aquí hay una palabra mágica. Química básica se llama esto, la palabra es grupo. El que gana electrones se reduce. G es el que gana. Quien gana electrones se reduce. De la U se olvida y el que pierde electrones se... Listo. Nunca que se les olvide eso. Grupo. Eso lo han estudiado en la escuela ya por los años 20. Química básica. Este electrón o este oxígeno pierde un electrón. Si pierden un electrón, él es oxidante, sí. Este oxígeno que tiene un electrón en la última órbita da vuelta por todos lados como loco, buscando a quién ir a molestar. Todas mis células que tienen en la cobertura, ¿qué tienen? Doble membrana lipídica, fosfolípido de membrana. Este electrón impacta mi célula. ¿Y qué hace? Si agrede a fosfolípido de membrana, ¿qué se libera? Fosfolipasa. Y la fosfolipasa A2 da lugar a ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico, dos vías de la inflamación. Si tengo prostaglandina, prostaciclina y tromboxano. Entonces este electrón, oxidación, va a llevar a inflamación. Y la inflamación por el tromboxano lleva a formación de trombos, coagulación. Entonces todo paciente que está oxidado va a estar inflamado. Hipertensión, ¿qué es? Inflamación en endotelio. Diabetes mellitus, inflamación generalizada. Enfermedades autoinmunes, denominador común, inflamación. Hice un Parkinson. ¿Qué pasó? Estrés oxidativo alto en vía nigroestriada, la rompió, ya no hay más dopamina. Parkinson. Denominador común en el 90% de las patologías, excepto en la fractura, que caí, me fracturé, inflamación. ¿Y la inflamación de dónde vino? Respirar oxígeno. Vamos a ver. Aquí hablo de un 2 a 5%. Este peróxido va a ir a enloquecer y a impactar. ¿Puede impactar mi DNA? Sí. ¿Puede impactar mi ARN? Sí. ¿Puede impactar mi mitocondria? ¿Eso hacía COVID? Sí. ¿Y por qué se caracterizó el paciente con COVID? ¿Podía salir corriendo y salir a pasear? Cero energía y había cansancio, aunque tenga buena saturación. ¿Por qué? Porque inflama mitocondria. ¿Qué hace ahora H1N1? Inflama mitocondria. El paciente tiene un cansancio, doctora, me pasó un tractor por encima. Anda a dormir, le digo, no, es que no quiero dormir, dice. Va a ir pasando, pero hay que antiinflamar. ¿Cuándo mejora ese paciente? ¿Cuándo antioxida? COVID, dengue. ¿En el dengue hay energía? Olvídense, al que le agarró un dengue de aquello, cero energía. Entonces ese peróxido o ese ion superóxido es altamente inflamatorio, sí, pero aquí voy a hacer lo normal. Normalmente yo debo tener 2 a 5%, sí. ¿Para qué? ¿Será que lo que yo respiro es estéril? ¿Será que lo que yo comí es estéril? Comí justo en la pensión, en la esquina, allá donde la casera que agarra su plata con la mano y te sirve el asadito con la mano y atiende a su niño que anda por ahí y cambia los pañales y te atiende y vos te lo comiste todo. ¿Será que es estéril? Entonces este 2 a 5% me sirve este radical libre porque es mi protección. ¿De acuerdo? ¿Cuándo es un problema? Cuando este porcentaje es muy alto. Cuando este porcentaje pasa del 5%, porque no tengo una buena mitocondria, porque no tengo un buen acondicionamiento físico, aquí empieza el problema. Cuando él se eleva, hasta aquí es normal y yo lo necesito. Si esto oxida y es lo normal que yo necesito, y a ese paciente lo antioxido, le quito toda su inmunidad.
Ya, ustedes hagamos de cuenta que todos están entre 2 a 5% de formación de ion superóxido. No se los puedo neutralizar, porque él les va a defender de lo que respiran y de lo que comen. ¿De acuerdo? Si yo lo antioxido, no se forma, entonces todo me enfermaría. No tengo protección. Radical libre es mi protección, sí. ¿Cuándo debo neutralizarlo y dar un antioxidante? Cuando él es elevado. ¿Y cómo sé, profesora? Hay cómo medirlo. Hacemos HLB, hacemos MDA, hacemos varias pruebas para saberlo. ¿De acuerdo? Un paciente con buen sistema antioxidante y lo antioxida, le baja la inmunidad y lo vas a enfermar. No es que a todo el mundo voy a antioxidar porque es lo mejor que hay. No. Este peróxido en su camino va a encontrar estos iones para formar peróxido de hidrógeno. Ese peróxido de hidrógeno no es un radical libre, pero es tan efímero y su semivida tan corta que rápidamente puede pasar al ion oxidrilo. Este es el peor radical libre. ¿Por qué, profesora? Porque no tiene a nadie en mi organismo que lo neutralice. Este de acá, tengo yo dos enzimas antioxidantes que las van a googlear y las van a leer. Superóxido dismutasa mitocondrial y superóxido dismutasa citoplasmática. Una está en la mitocondria y otra en el citoplasma. Van a leer, perdón, superóxido dismutasa, la van a leer, sistema antioxidante bien estudiado. Esta superóxido dismutasa, si yo la tengo bien, lo neutraliza y se acabó la cadena. Las dos. Esta mitocondrial va a depender nutrigenómicamente, o sea que de quién se alimenta, lo hace del zinc. Y la, del manganeso, M con M, manganeso. Y la citoplasmática lo hace del zinc. Siempre lo vamos a usar quelado porque se absorbe mejor. Si doy zinc, siempre debo dar cobre, porque si doy mucho zinc, depleta el cobre. ¿Qué dábamos en COVID? ¿Zinc para qué? Para nutrir sistema antioxidante, porque toda oxidación terminaba en inflamación. ¿Y qué había en COVID? Inflamación alta y había formación de coagulación. ¿Okay? O sea que si yo tengo buen sistema antioxidante, buen manganeso, buen zinc, buen cobre, eso va a ir hasta ahí y no molesta. El problema es cuando este porcentaje se eleva, rápidamente pasa a peróxido. Antes de formarse este radical, este se llama hidroxila o oxidrilo, ion oxidrilo o hidroxila. Antes de llegar ahí, todavía tengo un rescate. ¿Cómo se llama el rescate? Glutationa peroxidasa. Glutationa peroxidasa. Si son enzimas antioxidantes, ¿tienen que donar electrones o recibir electrones? Son antioxidantes. Donar electrones. Estas dos son donadoras de electrones fantásticos. Esta también. Si ella dona electrones para antioxidar, se va a formar una glutationa peroxidasa oxidada. Glutationa peroxidasa oxidada no me sirve. Ya cumplió su trabajo y ya no puedo hacer más nada. ¿Qué puedo hacer para antioxidarla y rescatarla? ¿Le doy electrones o le quito electrones? ¿Le quito el oxido más? ¿Qué tengo que buscar? Un dador de electrones, ¿no ves? Voy a buscar quien le done electrones para que de oxidada vuelva a reducida. ¿Quién es el principal dador de electrones en vitamina, hidrosoluble, noble, poco tóxica, que usamos harto en COVID? ¿Por qué no hablan? El grupo C antes era más dinámico.
Ahora calladitos, los del sábado están así, ahora todo hablan. Ustedes muy calladitos. Vitamina C. ¿Por qué la vitamina C es el más poderoso antioxidante? Porque él dona sus electrones, pierde sus electrones para dárselo al radical libre. Entonces la glutationa que se oxidó, si gana 2 electrones, ¿se reduce o se oxida? Se reduce y vuelve a funcionar. A ver, ahora pensemos. ¿Qué dábamos en COVID? Había una tetrada, vitamina C, ¿verdad? Pero no un poquito, dábamos buenas dosis. ¿Quién le acompañaba? Zinc. No te puede faltar zinc en COVID, ¿sí o no? ¿Y qué más? ¿Quién es otro dador de electrones espectacular que se usa para los mocos? Acetilcisteína. Acetilcisteína en sobre es un mucolítico, rompe los puentes del moco para que el moco fluya si da buena agua. Pero él es dador de electrones. Si él da electrones, ¿es oxidante o antioxidante? Es antioxidante. Entonces, ¿cuál era la receta de COVID? Vitamina C, zinc, estas dos no estaban pero debieran estar, y acetilcisteína. Ahora vamos a ver su aplicación. Se lo voy a repetir una sola vez, solo me atienden y nadie escribe, ¿ya? Meto mi oxígeno al aire, digo a los pulmones. Meto mi oxígeno a los pulmones y él va a mover el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se alimenta del ácido pirúvico que viene del carbohidrato, si hace una beta oxidación de grasa y proteínas si no comiste carbohidratos, eso ya lo sabes. Pero ¿quién tiene que mover aquello? El oxígeno. 98% ciclo de Krebs. ¿En qué termina el ciclo de Krebs? ATP, NAD, agua, que la voy a orinar, y voy a exhalar dióxido de carbono. Se acabó el oxígeno. Hay una pequeña porción de oxígeno. ¿Cuánto por ciento? Ya. ¿Qué hace ese 2 a 5%? Un radical libre. ¿Cómo se llama ese radical libre? ¿Todos lo formamos? ¿Para qué? Inmunidad. Ya, él va a ir, como tiene un electrón libre, me entró un neumococo por aquí, respirando, todos respiramos el mismo aire, o un H1N1 o N2. Me entró, lo respiré, algunos de ustedes estaban con influenza. Viene mi superóxido y lo destruye porque es un radical libre. Impacta con él y lo mata. Me comí barbaridades a nivel estomacal, pasó a sangre, esa barbaridad o esa bacteria, viene mi superóxido afuera. ¿Se entendió? Yo lo necesito. 2 a 5. ¿Qué pasa si lo bloqueo ese 2 a 5 y antioxido? Acá le doy electrones para que ya no sea radical libre. La inmunidad al piso. ¿Se entendió? Ya. ¿Cuánto es el problema? Cuando este se le va mucho. ¿Quién lo neutraliza de primero ese ion superóxido? ¿Qué enzima? ¿Cuáles son las principales enzimas antioxidantes del cuerpo de ustedes? Superóxido dismutasa. ¿Cuántas hay? Mitocondrial y citoplasmática. La mitocondrial, ¿de quién es su activador genético? Nutriente genético. Manganeso. Y de la superóxido dismutasa citoplasmática, zinc. Y si doy zinc, doy cobre. Y si ellas están funcionando bien, lo neutralizan y se acaba la historia. Si no están funcionando bien, ¿qué va a pasar? Se forma peróxido y él rápidamente es inestable, forma ion oxidril. Este cristiano es el peor de todos los radicales libres. ¿Por qué? Porque aunque yo sea buena y bonita, no tengo quien lo neutralice. A este lo neutralizaba superóxido y por ahí estaba la glutationa. Pero este, si se formó, ni modo, me va a producir daño celular. ¿Qué tendría que hacer si él está elevado y no hay quien lo neutralice en mi cuerpo? Exógenamente antioxidar al paciente. ¿Con qué?
vitamina C, tenés muchos antioxidantes. Vitamina C, el más usual, puedo usar resveratrol, quercetina, hay mucho. Depende de lo que necesita exactamente. Bien, entonces, este es el más deleterio de todos. Como sistema antioxidante tengo superóxido y glutatión. Vamos a ver algo más práctico para que ustedes hayan visto. Resulta que mi glutationa peroxidasa la voy a dibujar ahí. Yo tomé paracetamol o acetaminofeno o paraminofenol, es lo mismo. Tomo paracetamol, tome 1 miligramo o 1000 miligramos, no estoy hablando de cantidad, tome 1 o tome 1000, siempre se forma un metabolito tóxico para el hígado, hepatotóxico. Siempre que él se biotransforma, se forma el metabolito tóxico, sí. ¿Cómo se llama? N-acetil benzoquinoneimida, no importa. Siempre se forma y lo destruye al hígado. Así yo tome 1 miligramo o tome 1000, siempre. Ah, doctora, entonces no debemos tomar paracetamol, siempre nos va a ir destruyendo el hígado. No. ¿De qué va a depender? Este metabolito tóxico tiene la glutationa, si la tengo linda, y lo neutraliza. Ahí está el metabolito que era hepatotóxico. Ella le quita su liposolubilidad, lo neutraliza y se va a ir por orina sin molestar a nadie. Pero ella pasó de glutationa peroxidasa reducida a glutationa peroxidasa oxidada. Si está oxidada, ¿me sirve o ya no me sirve? Ya no va a poder neutralizar a otro metabolito. ¿Qué puedo hacer si ella se oxida? Reducirla. ¿Qué hago para reducirla? Tengo que donar electrones. ¿Quién le puede donar electrones? N-acetilcisteína es un donador de electrones espectacular. Le puedo dar también vitamina C y la rescato. Busquen en su teléfono, así se despiertan. Tratamiento de intoxicación por paracetamol. Si yo tengo buen sistema antioxidante, el paracetamol no va a ser hepatotóxico. Si mi sistema antioxidante no está bien, sí va a ser hepatotóxico, incluso dosis baja. ¿Quién tiene mejor sistema antioxidante, un niño o un adulto? El niño. ¿Quién tolera más dosis de paracetamol? El niño. Imagínense acá, COVID era hepatotóxico, dengue hepatotóxico. Y si encima de eso le das paracetamol y encima su sistema antioxidante no está bien, es un grave problema. ¿Alguien pilló? ¿Ah? N-acetilcisteína. Pero dame pues qué dosis le va a dar. ¿Alguien tiene intoxicación por paracetamol? ¿Volan? 140 miligramos por kilogramo. 140 miligramos por kilo de peso en 4 horas, las primeras 4 horas que se intoxicó. Mañana no sirve, tiene que ser en cuanto sea. Busque de cuánto viene la N-acetilcisteína en ampolla. Busque presentación, vamos. Muévase un poquito. Para eso son buenos. Vamos, ampollas de ampollas de 20 horas. Pongan N-acetilcisteína ampolla a presentación Bolivia. ¿Nada? 300 miligramos. De eso viene una ampolla. Ahora todo me atiende. Vamos a dosificarlo.
para 1 kilo de paciente. ¿Cuántos kilos querés que tenga tu paciente? 80. Ya, 80 kilos. ¿Cuántos miligramos le vamos a dar? Explique. A ver si está bien. ¿Está bien? Falta 200. ¿Falta uno? Sí, 200. 200. 11.000. ¿Cuánto trae una ampolla? 300. Una ampolla, 300 miligramos. ¿Y yo cuántos miligramos necesito? 11.200 miligramos. ¿Cuántas ampollas son esas? 48. ¿Cuánto? 37. 37. 37 ampollas diluidas en 100 ml a pasar en 4 horas o en 500 ml. Si no es diabético de suero glucosado, la glucosa ayuda en la detoxificación. Poco o mucho. Si la intoxicación ha sido masiva, en el hospital tuvimos una paciente que se tomó, no sé, varios blisters de paracetamol para suicidarse. Y llegó y su transaminasa, nunca vi cosa igual, 2500. Hasta 39, 40 es normal. Arriba de 40 ya es sobrecarga, ya es daño hepático y teníamos 2000 y pico. Le habían puesto 2 ampollitas de acetilcisteína. Para realmente poder reducir a esta glutationa peroxidasa oxidado, tienes que dar esta dosis así de alta, ¿de acuerdo? Porque sigue formándose el metabolito tóxico y tiene que volver a neutralizar, y ella se oxida, le das los electrones, se reduce, le das los electrones, se reduce y va a ir biotransformando cada metabolito tóxico. 37 ampollas, esta es la dosis para ella. Después, eso en 4 horas. Las 8 horas siguientes, haces la mitad de la dosis, o sea, 18 ampollas más o menos, ya en 8 horas. Si haces ese esquema, lo recuperas a ese hígado casi completamente. Ella se recuperó al 100%. Pero no me tengan miedo al momento de administrar. ¿Qué es N-acetilcisteína? Es un aminoácido. El aminoácido no es tóxico. Olor a huevo podrido, nomás un poquito la materia fecal porque tiene azufre. El azufre huele a huevo podrido, ¿ya? Pero no hay gran olor. Se fue recuperando de forma increíble la paciente. La tenían ya en terapia, en farmacovigilancia, se llama en el Hernández Vera, con el médico director del piso. Hicimos la dosis adecuada. Tuvimos que salir corriendo todos a buscar ampollas porque usamos más de 100 en un día, ¿no? Porque esa es dosis alta. Tenía 1 o 2 ampollitas. No, siempre búsquenme la dosis adecuada. ¿El mensaje cuál es? Lo vamos a ver esto en paracetamol, ¿no? ¿El mensaje cuál es? La biotransformación dependía de una enzima. Si la enzima al actuar se oxida, antioxídala. ¿Qué es antioxidación para ustedes? Donar electrones. El que gana electrones se reduce, algo que estaba oxidado se va a reducir. ¿Por qué se oxidó? Porque perdió electrones. Toda sustancia dadora de electrones es antioxidante. ¿Quiénes son antioxidantes que ustedes conozcan? Vitamina C, vitamina E, resveratrol es antioxidante. N-acetilcisteína es dador de electrones. ¿De acuerdo? Si vas a dar un paracetamol porque hay mucha fiebre, ¿qué puedes hacer para ayudar a que no suban las enzimas hepáticas? Porque encima el virus es hepatotóxico. Vitamina C o N-acetilcisteína también. Con vitamina C. Vitamina C es el mejor dador de electrones. ¿Por qué? De ascorbato pasa a ascorbilo, se va, no molesta a nadie, no se acumula en ningún lado, ni hace mayor problema. Está clarinísimo. Ya. Bien, entonces
estas reacciones de fase 2 serán importantes o no. Mi organismo la usó para mis alimentos, mis hormonas, mis comidas y mis neurotransmisores. ¿Quién lo alimenta? Lo alimenta la glicina, taurina, lo alimenta todos dadores de electrones y mis enzimas antioxidantes, superóxido dismutasa y glutationa peroxidasa. Esas son nuestras enzimas antioxidantes que siempre debemos tenerla bien alimentada. ¿Está bien? Ok. ¿Alguna duda hasta ahí? Todo lo que es detoxificación hepática depende del sistema antioxidante. Gran parte, no todo. Por eso es que me metí un poquito ahí a que sepan qué es oxidación, quién lo va a neutralizar, cómo antioxido, qué es un radical libre y qué es un antioxidante. Todo fármaco que entra en reacción de fase 2, ¿qué es lo que siempre ocurre? Inactiva el fármaco. Inactiva el fármaco. O al tóxico o al alimento. Siempre y cuando las enzimas funcionen adecuadamente. Y si no funcionan adecuadamente, pueden tener metabolitos tóxicos. Si falta metilación, ¿qué puede pasar? ¿Qué les dije que hacía la metilación? Apaga los genes. Y si no hay buena metilación, despierta genes dormidos. ¿Y qué son genes dormidos? Toda la carga genética que puede traer el paciente. ¿Será que si todos aquí nos hacemos un test de enfermedades genéticas probables, alguien va a salir sin ni una? No ves. Entonces la carga genética es altísima de todo. ¿De qué va a depender? De toxificación. Yo tengo que alimentar toda la reacción. En el caso de enfermedades genéticas, la metilación. ¿Ya? Toda vez que entra en fase 2, si todo funciona bien, siempre inactiva el fármaco. Siempre se inactiva el fármaco. ¿Cómo se llama el sistema enzimático de fase 1? Eso no sé si le dije la otra vez. Citocromo B450, se lo dije, ¿verdad? ¿Por qué se llamaba 450? Porque tenía la refracción de la luz en 450 ACE, pero yo no tengo 450 en sí. Ya están entre 60, 80 y por allá en otro libro dice sí. Bien, hasta ahí entonces biotransformación. Preparo al fármaco para ser eliminado. Es el sistema que utiliza mi organismo para detoxificar toxinas, comida y xenobióticos. ¿Qué son xenobióticos? Todo lo que es diferente a un alimento y que es extraño para el organismo y probablemente con un potencial tóxico. Ya. ¿Qué reacción? Pregunta hasta aquí. ¿Se entendió todo o no se entendió nada? A ver, ¿nadie pregunta? ¿No? Cante, fuerte. ¿Podemos tomar vitaminas C o C si necesitamos? Vitamina C la debe tomar el paciente que lo precise. ¿Qué ventaja tiene ella? Que no va a ser tóxica, dona sus electrones y se va. Pero si este paciente tiene excelente sistema antioxidante, ¿puede bajarle el 2 al 5? Sí. ¿Qué tendría yo que hacer para ver si doy o no? Ojo, nuestro estrés oxidativo es alto por nuestros malos hábitos. Si yo acá les hago un estudio de estrés oxidativo, va a salir grado 1, 2, 3, el 4 es el peor. Tengo el 1 que es todavía fisiológico. Va a depender del grado de estrés oxidativo, pero yo me atrevería a decirte que es muy difícil encontrar a alguien con un estrés oxidativo muy bajo, muy bajo. Hoy atendí a un paciente de 80 años, estrés oxidativo de lujo, así. Y me empezó a contar su estilo de vida. Él era fisicoculturista, pero por deporte, no por deporte, porque le gustaba, no competía, ¿no?
y hacía karate, y él se cocina, y él no come harina, y no come azúcares, y no, y ya está con 70 años. ¿Por qué me voy a visitar? Porque llegó un día al gimnasio que siempre le encanta hacer, es su pasión, con 70 años ya, y no tuvo ganas de hacer nada, y se volvió a su casa y se acostó a dormir y no se quería levantar. Diagnóstico. Ya lo habían estudiado antes que llegue conmigo y le hacen una batería de laboratorio, estaba todo bien excepto la tiroides. Él estaba entrando en hipotiroidismo. Ya estaba bien hipotiroidea. Una TSH hasta 4,5 la tenía en 7,8, casi al doble. ¿Cuál es la clínica del hipotiroidismo? Cansancio, apatía, sueño, depresión. Entonces él dijo, entré en depresión, pero así fue de ayer a hoy. Llegar al gimnasio, en pandemia dice que no hizo nada y después de pandemia sí se reactivó. Él vivía fuera del país, ahora ya volvió a vivir en Bolivia. Y empezó a mejorar, pero también había artrosis y hay ciertos grados de dolor, que ese fue su motivo de consulta conmigo, ¿ya? Entonces, ese paciente, cuando me dijo de la artrosis es un estrés oxidativo alto en articulación. ¿Quién la suele tener con frecuencia? Estos pacientes que de jóvenes hicieron mucho ejercicio por desgaste en la articulación, lamentablemente. El que de viejo se pone a correr ahora que corre para todos lados, no le duele nada, dice, pero el que ha hecho antes deporte muchos años de alta intensidad, el desgaste es harto, lamentablemente es un problema asociado al deporte en alta intensidad, ¿no? Su estrés oxidativo de lujo, ¿lo antioxidaría yo a él? No, porque ahí le bajan las defensas. Un sistema antioxidante así, su lámina del microscopio del libro, cuando el libro te dice esto es lo normal, así estaba, como para ponerle en el libro. A él no te conviene porque le vas a bajar inmunidad. O sea que previamente sí. Sin embargo, la más noble de las vitaminas es la C, porque ella rápidamente se va y si no precisa ser antioxidado probablemente no moleste. O sea que no es que sea algo que a mí me preocupe si le doy la C y su sistema antioxidante. Casi todos tenemos un deterioro en el sistema antioxidante por estilos de vida. Cortisol, estrés alto, comida, sedentarismo son los más importantes, ¿verdad? Bueno, ¿qué puede ocurrir en fase 1 y en fase 2? La llamada inducción enzimática, y si no hay inducción hay inhibición. Inhibición enzimática. ¿Qué es inducción? Este paciente toma este primer fármaco. Ese primer fármaco lo va a tomar en vía oral. Vía vena corta llegó al hígado. ¿Qué hace en el hígado? ¿Qué es un inductor? En el hígado estimula o induce o despierta mayor cantidad de enzimas. Yo vivo normal y mis enzimas no trabajan al 100%. Trabajarán el 30, el 40 y la demás duerme sin problema. No precisan trabajar al 100%. ¿Okay? Pero viene este fármaco y a las que están dormidas le dice despertarse, vamos para arriba y las activa. ¿Qué va a pasar si ese paciente toma un segundo fármaco? Están las enzimas más activas, mayor cantidad. ¿Se va a biotransformar más o se va a biotransformar menos? Va a haber una mayor biotransformación. ¿Y la biotransformación lo activa o lo inactiva? Lo inactiva. Entonces, ¿qué va a pasar con su concentración plasmática? Disminuye y puede entrar en dosis subterapéutica. ¿Qué es subterapéutica? Más abajo de la mínima efectiva. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué había sido una inducción enzimática? Un fármaco es responsable de inducir, despertar o aumentar el número de enzimas. Mientras él esté solo no tengo problema.
¿Cuál es el problema? Cuando viene un segundo fármaco, el segundo fármaco se va a biotransformar más o menos. Más. Se biotransforma más, disminuye su biodisponibilidad. Llega a menor concentración de fármaco activo, bajando su nivel plasmático, con la probabilidad de entrar a dosis terapéutica. ¿Será que nuestros pacientes toman un solo fármaco? Imagínense los que toman 5 o 6. ¿Alguien conoce un paciente que tome 5 fármacos? ¿Es usual? Sí. Hipertenso, diabético, y si para diabetes metformina además con glibenclamida, pero como es hipertenso, un enalapril, como lo quieren mucho y le vas a cuidar el estómago, te dice el doctor, le va a dar un omeprazol que se me paran los pelos, pero no importa. Y como no duerme a la noche, le dan un poquito, aunque sea un toquecito al prazolam. ¿Es cierto o no es cierto? Esa es la conducta, y van los estudiantes de aquí, aprenden eso y hacen eso. Hay que usar el piense primero, antes de poner cualquier fármaco. 2 fármacos ya tienen interacción. 3, 4 y 5, si toma en vía oral, ¿todos pasan al hígado? ¿Todos se biotransforman? Sí. ¿Todos van a ir a distribuirse? ¿Y de quién se agarran en la distribución para estar guardados? De la albúmina. Y todos tendrán la misma albúmina, más 5 fármacos ahí. ¿Quién lo biotransforma? El hígado principalmente. ¿Será lo mismo transformar uno que transformar 5 más la comida? Que capaz no es ni siquiera la mejor del mundo. Y después, ¿por dónde se va a ir? 5 para irse, y por el riñón se va mi ácido úrico, se va la creatinina, se va sodio, se va potasio, se va todo el mundo, y encima tienen que irse 5 fármacos. ¿Habrá probabilidad de interacciones? ¿Sí o no? Y cuando se estudian los fármacos, ¿alguien tuvo en cuenta que el paciente tome 5 fármacos? ¿Habrá algún ensayo clínico tomando 5 fármacos y mala comida y malos hábitos? Ya. ¿Hay opción que aparezcan los efectos no deseados asociados a fármacos? Antes de prescribir, uso la cabeza. Intento corregir el defecto que hay del problema. Y voy a usar el fármaco bien elegido, la menor dosis posible. Y si voy a tener que usar otro, la voy a pensar 100.000 veces y voy a chequear a mi paciente. No estoy diciendo que son innecesarios. Si es diabética, si es hipertensa, si tiene depresión, si no puede dormir, no le voy a dejar ni hipertensa, ni diabética, ni deprimida, ni con arritmia. Mas hay muchas de las cosas que una lleva a la otra. ¿Qué llegó primero, la hipertensión o la diabetes? Depende. Puedo ser hipertensa y no diabética, sí, hasta por estrés. Pero el diabético llega a ser hipertensión por la patología. O sea que ahí ya no tengo chance. Esos se van a ir asociando. ¿De acuerdo? Eso es inducción. ¿Qué será inhibición? Doy un fármaco y él duerme a las enzimas. Le dice, ustedes pónganse a dormir porque a mí se me ocurrió. Inhibición. Duerme a las enzimas. Duerme a las enzimas. ¿Qué va a pasar si viene el segundo fármaco y no hay quien le biotransforme? Acá voy a tener menos enzimas actuando porque las enzimas están presentes, no las matan. Si hay menos enzimas, viene el fármaco 2, menor biotransformación. Si hay menor biotransformación, ¿cómo está la biodisponibilidad? Mayor biodisponibilidad, no es la que dice el libro. ¿Qué va a pasar con la concentración plasmática del fármaco? ¿Puedo entrar en toxicidad? ¿Cuándo voy a tener más precaución? Fármaco de franja terapéutica estrecha. ¿Qué es franja terapéutica estrecha? Dosis efectiva y dosis tóxica cerquinga. Rápido entro en toxicidad. ¿Qué fármacos son de franja terapéutica estrecha? Aminoglucósidos,
amicacina, gentamicina. Entro en toxicidad y hago sordera irreversible con aminoglucosa, grave. Warfarina, me dijo acá, yo siempre la nombro. 1% libre ya es efectiva, 2% puede haber sangrado. Warfarina y puede haber sangrado. Hoy usamos otros anticoagulantes más light y con menos efectos adversos, que los empezamos a usar a raudales en COVID para no pinchar al paciente cuando ya salió de peligro. Y es el Rivaroxaban, Apixaban, ya lo vamos a estudiar. Por allá alguien nombró alguna más de franja estrecha, digoxina y el paciente te intoxica y empieza mareo, delirio, persecución. Se levantó el abuelo, ayer estaba perfecto y hoy, cuidado, cuidado, me están persiguiendo, cierren puertas, ventanas, y él ve gente que le persigue. Paranoia se llama eso, por acumulación en sistema nervioso central del fármaco, que dura hasta 102 días, porque es tricompartimental. ¿Qué era tricompartimental? Que el fármaco se almacenaba. ¿En qué órgano? En el de su preferencia. ¿Por cuánto tiempo? Cada uno tiene el suyo. ¿Ya? Digoxina, aminofilina, que la usamos para crisis asmáticas no resueltas con salbutamol. ¿Ya? Bien, eso es inducción y eso es inhibición enzimática. Factores, creo que eso ya es todo biotransformación. ¿Alguien leyó algo del libro de biotransformación? Nadie lee nada. Tienen que leer, pues para ser bueno uno tiene que leer mucho. No hay de otro. La explicación es poquito para todo lo que hay en literatura. Factores que alteran la biotransformación o que modifican. Así está en el programa, la biotransformación. Eso porque lo miré el sábado, el otro día. Factores generales y factores patológicos. ¿Cuáles son los factores generales? El más importante es la edad. La edad, los dos extremos de la vida son los más susceptibles. Vamos a poner la tercera edad o recién nacido, prematuro, lactantes. Esos son los dos extremos de la vida. A veces nace, el otro día atendí un enano que nació de 600 gramos, ya tiene 3 años, tiene un deterioro, está más lento, no sé cómo se llama neurológicamente, inmadurez para hablar, ya está soltando de a poco la lengua, pero tiene 3 o 4 años. Eso, inmaduro más todo lo demás, fantástico. Ese niño nació nada, que ya se moría y volvían a intubarlo y se sacaba el tubo y volvían a intubar, al final ahí lo tiene la mamá, ¿no? ¿Qué ocurre con esos niños recién nacidos, prematuros? Podemos decir que tienen su sistema enzimático todavía inmaduro. Sistema enzimático inmaduro. Busquen en su teléfono causas del síndrome del niño gris. Síndrome del niño gris. Así se mueven un poco y dejan de escuchar y buscan algo y leen algo. Intoxicación por cloranfenicol. Pero quiero que me digas por qué. No lo intoxiqué porque yo le di la dosis ideal. Siga leyendo, investigue. Causa de intoxicación por cloranfenicol. Causa, pero no quiero el Google simple, quiero un Google académico, ¿no? Que me dé una causa como para un estudiante de medicina. Déficit de una enzima que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Me gustó. Déficit glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Su sistema enzimático es inmaduro.
y esta enzima todavía no maduró y ella es responsable de biotransformar al cloranfenicol. No lo puede hacer. Al no poder hacerlo, en los ganglios de la base, el sistema nervioso central, ahí se acumula. Está el centro de la respiración y lo deprime. Y él queda moradito, hay que intubarlo. Por eso se llama síndrome del niño gris. El uso de cloranfenicol en recién nacidos, prematuros, aunque no sea prematuro, recién nacido. Sistemas enzimáticos inmaduros. ¿Ya? Si es inmaduro, no le puedo dar ciertos fármacos que sufren mayor biotransformación. ¿Qué tendría que darle si se infecta? Fármacos que sufran la menor cantidad de biotransformación. ¿Quién se lleva la flor en gram positivo? ¿Quién no se biotransforma? Así como entra, así sale. Penicilina para gram positivo. ¿Y para gram negativo? Que tampoco se biotransforma. Aminoglucosa, una combinación perfecta. Peniamica. ¿Ya? Ideal. Ah, pero démosle mejor una ceftriaxona, altísima biotransformación. ¿Ya? Más habrá que ver si son sensibles, el aminoglucósido puede hacer sordera si me paso de la dosis, tiene que ser bien estudiada la dosis, porque también tenemos el riesgo de sordera y el niño no va a decir estoy sordo, ¿no ves? El neonato. Ya. Ese es otro problema. Bien, entonces el factor determinante para mí es la edad. Recién nacido y prematuro, sistemas enzimáticos inmaduros. Tercera edad, siempre le decía yo pasados de maduro y así me lo, no escriban por favor, así me escribieron en examen, sistema enzimático pasado de maduro. No, sistema enzimático deteriorado. Ay, que me pongan en examen pasado de maduro. Cuando lo leí no podía dejar de reír 3 días, creo, ¿no? Sistema enzimático pasado de maduro, pues tampoco así. Ya. Más deteriorado. Si ustedes ven, el riñón de ese paciente filtra menos, el hígado trabaja menos. El hígado, sin embargo, es lo más noble que tenemos en órganos. ¿Saben por qué? Porque en 10 años tenemos un hígado nuevo. Él tiene capacidad de replicación porque sus células tienen telómero. Mi corazón no tiene telómero. Si hago insuficiencia cardíaca se agranda, pero no se multiplica. A lo sumo hasta donde le dé mi cavidad torácica, ¿verdad? Pero no se multiplica. Las células musculares se agrandan, pero no se multiplican. Sí hay un solo tumor que sí hay multiplicación, que es el osteosarcoma, pero es poco usual. En corazón hay un solo tumor en aurícula, pero cada 3.000 millones de pacientes aparece uno. Es inusual, porque no tiene telómero. La mujer nace con su número de óvulos, 400.000, genera más o menos, y no tienen telómero, y ellos se van muriendo y van madurando cuando ya hay la menstruación, 1 o 2 por mes, hasta los 40 años, de ahí va bajando, pero todavía puede haber ovulación. ¿De acuerdo? Ellos no se van a replicar. Si los perdió, hagan lo que hagan. El espermatozoide sí tiene telómero, está en la cola el telómero de ellos y sí se puede multiplicar y un hombre puede tener hijos hasta el último día de su vida, si en 10 años tiene capacidad de replicarse, los óvulos no, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa acá con el hígado, él se replica. Han escuchado a veces trasplante de hígado, le sacaron a la mamá un pedazo de hígado y se lo pusieron al hijo y después la va a estudiar y su hígado otra vez completo. Cada 10 años estrenamos un hígado nuevo, o sea que la capacidad de replicación de él es fantástica, ¿de acuerdo? Realmente lo tienes que agredir mucho para que él se resienta, realmente tienes que agredirlo mucho. ¿Quién mide la función hepática transaminasa? Hasta 40, la otra 39, la otra 50, AST, ALT, GGT, ya. Cuando vos veas una transaminasa mayor de eso, significa que ya el hígado está realmente con un daño, ya es daño hepático. Sobre 40, que tenga 38, es sobrecarga ya. ¿Qué es lo ideal? No
diremos 1, diremos 2 hasta 40. ¿Qué es lo ideal? Para que tu hígado diga tiene una buena especificación, no hay sobrecarga. 40 más 2. 40 más 2. 42. Y la misma. Ese es un buen valor. ¿De ahí para abajo o de ahí para arriba? De ahí para abajo, de ahí para arriba es un buen valor de transaminasa. Y de aquí para arriba, ¿qué me está diciendo? Me está alertando que sobrecarga. Cuando esto ya está en 48, 50, no, dice, no está mucho. Trate de comer mejor, saque la grasita, dice, cuídelo un poco al hígado, no coma frito. Esas son unas recomendaciones que no den para nada. Ya. Ahí ya hay daño hepático. ¿Qué tengo que ir mirando? Alimentando sus enzimas para la detoxificación. O ver qué fármaco es lo que está haciendo eso. Puede ser un paracetamol. Sí, tuvimos un paciente que se tomaba los paracetamoles como chicle. Por las dudas que le duela algo, es lo más noble que hay. Paracetamol y paracetamol y paracetamol. Un buen día no se sintió bien, se le hace un paneo o la transaminasa en el cielo. Lo demás más o menos bien, pues no era ni gordo. Pero la hepatotoxicidad, ¿a quién se la debemos ahí? Y cuando ya se hace irreversible, eso ya no se recupera. Más el hígado tiene telómeros, tiene una capacidad de replicarse algo. ¿Está bien? Bueno, entonces la edad, los sistemas más inmaduros o deteriorados, diría yo capaz, sobrecarga de fármacos, sobrecarga por alimentos. Esa para mí es la más importante, porque el paciente no toma fármacos, pero sí su función hepática no está bien. Después el sexo, mujeres o hombres o género, no tiene grandes diferencias en el metabolismo entre hombres y mujeres, más hay hormonas que se biotransforma más rápido en los hombres, como la estrógenos, y en mujeres testosterona. Las mujeres tenemos estrógenos que vienen de la testosterona. Se llama fenómeno de aromatización. Entonces ellas aromatizan esa testosterona que casi producimos los dos la misma cantidad. Pero la de las mujeres se aromatizan y van a pasar a estrógenos. Pero si el hombre tiene sobrepeso, todo este tejido adiposo en la panza, en abdomen, cintura abdominal prominente, es rico en aromatasa. El gordito, su testosterona está bonita, a la mañana la mide y está bellísima. Y sobre el día, en lugar de pasar a dihidrotestosterona o a guardarse, ¿a qué va a pasar si hay mucha aromatasa? A estrógeno. Y sufre aromatización, baja testosterona y suben los estrógenos. ¿Qué tenemos que hacer ahí hasta que lo vayamos bajando de peso? Bloquear aromatización. Eso lo hacemos con fármacos como el anastrozol, por ejemplo, ese es el más usado. Lo revertimos y mejora a ese paciente, ¿ya? Por aromatización. O sea que las diferencias más relacionadas a las hormonas, pero en fármacos no hay grandes diferencias. ¿Cuáles son los factores patológicos que me modifiquen la biotransformación? El más importante, ¿cuál es? Insuficiencia hepática. Si hay insuficiencia hepática, ¿biotransformo o no biotransformo? ¿Ok? Puede ser leve, moderada, severa, puede ser de origen alimentario, puede ser de origen viral, puede ser medicamentosa. Eso hay que estudiar siempre la causa, ¿ya? Las alimentarias son las más usuales. Hoy en día los virus, el dengue hace una transaminasa boninga, COVID también no lo hacía, fármacos como el paracetamol también lo hace, el alcohol que nos hace la hepatitis alcohólica, después comida, fármacos, hepatotóxicos, etc. Hasta ahí tengo biotransformación. ¿Preguntas? Usted mencionaba que los decían va intoxicado, porque también se necesitará la encima. Bonita la pregunta. A ver, vamos a ir pensando
él es mi detoxificador. Y ese filtro detoxificador está saturado. Mejor así. Ese hígado está saturado y no está detoxificando bien. ¿Qué hacemos? Primero, ¿qué haría yo? A ver, usemos la lógica. Tengo un hígado con baja detoxificación. No se queja de nada tu paciente. Presión normal, por ahí triglicéridos, colesterol un poquito alto, pero dice, haga un poquito de dieta y va a mejorar. ¿Verdad? Con baja detoxificación, donde AST, ALT, GGT, ligeramente elevadita o medianamente. O sea que pasó ya del valor máximo de referencia. No toma fármaco, no diré no toma fármaco. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Siempre métanse en su cabeza. No se van a ir a buscar la poción mágica que les voy a enseñar ahora. Ni el fármaco mágico. Causa. Dame una causa. Alcoholismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Disminuirlo. Otra. Alimentación. ¿Y cómo estará este paciente con hígado graso? Alimentación. Ese tiene sobrepeso. ¿Ya? ¿Qué alimentos tendríamos que disminuir? Mejorar proteínas, bajamos carbohidratos, bajamos grasa, comemos cada 3 horas y el ejercicio físico. Si el hígado está graso y está gordo, y te costurar la boca porque te has enojado por gordo y no vas a comer 15 días, no te vas a morir. Metemos el agua por la nariz, no mentira. Si costuran la boca, quiero decir, vas a comer muy poco o nada. A veces así son de extremistas los adolescentes. Y ahí empiezan los trastornos de bulimia y anorexia, ¿no? Y bajan de peso, solo sin comer. Ellos tienen metabolismo rápido, entonces bajan de peso. ¿A dónde se va toda la grasita que estaba por ahí acumulada? A circulación. ¿Me trae problemas? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Costurar solo la mitad de la boca y empezar a mover ese cuerpo si no hay impedimento para moverlo, ¿ya? O sea que acá, alimentación, ¿qué vas a bajar? Azúcares, porque azúcar que yo como y no gasto se transforma en triglicéridos. Triglicéridos van llenando mis adipocitos hasta ir haciéndome así. Antes ya tengo el hígado graso y el páncreas graso también. Y ahí después ve una ecografía, sí, la aorta tiene calcificaciones o placas de ateroma y ya tienes un triglicérido alto. O sea que ahí es tu comida. No hay medicamento mágico si no mejora su comida. ¿De acuerdo? Alimentación. ¿Qué otra causa? Fármaco. Si un paciente que necesita fármaco y tiene todo eso, un paciente que por fármaco, que yo no puedo quitar, hay fármacos hepatotóxicos, sí, más él lo necesita. Los quimioterápicos son jodidos, ¿no? ¿Qué hago? Cuando ya mejoraste todo, hasta donde has podido mejorar, ¿con qué le puedes ayudar? Doctora, ya estoy, 1 minuto. Gracias. ¿Con qué le ayudamos? ¿Qué vitamina? Ya, la glicinación de quién necesita glicina. A la glutationa peroxidasa, que es mi mágica, ¿quién la alimenta dándole electrones? Acetil, cisteína, ácido ascórbico. Y estas las hago así o las hago metiladas. La taurina también me ayuda en la glicinación y eso, también pongo taurina. ¿Esto me va a ayudar? Sí. ¿Y sin cobre y selenio? Cobre para la superóxido dismutasa. Y la glutationa también se alimenta de vitamina B2 y de vitamina E. Esa me faltó. Esa sería una fórmula ideal. Estoy hablando de B6, puedes hacer de 25 a 100 miligramos. La B12 la usamos en microgramos de 100 a 200.
La B9 como metilfolato, microgramos, 500 microgramos 2 veces al día. Taurina puede hacer 100 miligramos. Acetilcisteína, que se compre los sobrecitos, y yo le haría hasta 3 por día. Es muy política, ella no molesta. Vitamina C cada 12 horas 1 gramo. Glicina múltiplo de 500. Zinc 35 miligramos. 3 miligramos de cobre. 100 microgramos de selenio. Vitamina 2 de 20 a 100 miligramos. Y vitamina A de 50 a 100. Unidades internacionales por día. Le voy a cobrar la consulta.